Bueno, bien, vamos a hablar de un tema, bueno, pues ahora que estamos en época de maratón, ¿no? Y en carreras de fondo, ¿por qué ocurre el típico, bueno, colapso muscular durante el maratón, ¿no? En el kilómetro 30, kilómetro 35, los últimos kilómetros del maratón, donde de repente tenemos un tirón y nos tenemos que parar, sobre todo a nivel de isquios. Bueno, estoy seguro de que sabéis de lo que hablo, pero os voy a poner un minuto y medio de este vídeo. Es de un maratón de Rotterdam de 1998 de Fabián Roncero. Bueno, aquellos de vosotros que llevéis años siguiendo el atletismo, pues seguro que os acordáis de esto, ¿no? Fabián iba a ritmo de récord del mundo de maratón en ese momento. Y bueno, pues a las 2 horas, casi a las 2 horas de maratón, en la hora 56 como vemos aquí, pues se tiene que parar, ¿no? Continúa y al poco tiempo, a los pocos minutos, a las 2 horas se vuelve a tener que parar. Y finalmente, bueno, pues es capaz de finalizar el maratón en 2 horas 7. Entonces, claro, hay mucha controversia sobre este tema y en un principio, bueno, pues a qué es debido, ¿no? A que todos los maratonianos, pues estoy convencido de que queréis solucionar este problema. A muchos os habrá pasado. Entonces a muchos os habrá pasado a qué es debido y cómo lo podemos solucionar, ¿no? Que es el colapso muscular en carreras de maratón y en otras carreras de fondo. Bueno, pues ahí hay muchos estudios sobre esto, los más recientes. En un principio se pensaba que era por un tema de deshidratación o un tema de electrolitos o incluso tema de daño muscular. En los últimos kilómetros del maratón hay tanto daño muscular que el músculo colapsa. Pero investigaciones recientes, bueno, aquí os menciono una, pero hay más, del año 2020, indican que, bueno, que estos no, en la mayoría de los casos, en un gran porcentaje de los casos, no son la causa de este colapso muscular, porque el colapso no ocurre a nivel sistémico, es decir, no ocurre a nivel de todo el cuerpo, sino que ocurre en músculos concretos. No se colapsa todo el cuerpo. Si hubiera una deshidratación, pues habría más músculos que se colapsarían, y sin embargo este colapso ocurre habitualmente en los isquios. Hay veces que ocurre en gemelos, en solio, pero lo más normal es que ocurra en los isquios, como le ocurrió a Fabián, ¿no? en el año 98. Entonces, ¿cuáles son las causas? Bueno, pues investigaciones más recientes han indicado que estos colapsos musculares son causas a nivel neuromuscular, es decir, que hay un déficit a nivel del sistema neuromuscular, es decir, aquellas señales nerviosas que controlan el músculo, y que son capaces ya no solo de activar la contracción, sino también de la relajación, y debido a este desajuste neuromuscular, pues el músculo, cuando se pone al límite, colapsa, porque el músculo no está preparado muscularmente para dar la fuerza que le estamos pidiendo. Entonces, este es un gran tema que, bueno, pues muchas veces, bueno, pues sí, pues hay que hacer trabajo de fuerza. Se me han colapsado los isquios, voy a trabajar los isquios, pero ¿cómo trabajo los isquios? ¿Por qué se han colapsado los isquios? ¿Y cómo puedo trabajarlo, ¿no? Si la causa es neuromuscular. Lo que está claro es que el sistema muscular hay que trabajarlo, y hay que trabajar el sistema muscular con la conexión con el sistema nervioso, porque al final es el sistema nervioso el que controla el músculo. Bien, bueno, entonces volvemos a lo de siempre. El entrenamiento de fuerza es el pilar angular, ya no solo en la carrera, en el deporte del atletismo, sino en el deporte. A mí se me hace difícil pensar en un plan de entrenamiento sin un entrenamiento de fuerza adecuado, porque al final, tarde o temprano, siempre o hay un colapso muscular a nivel de, pues en una carrera, o hay un tiro muscular, o hay lesiones musculares, o hay lesiones articulares, o hay alguna lesión que, debido a la intensidad del entrenamiento, bueno, pues nos centramos tanto en el entrenamiento de carrera que nos olvidamos de trabajar el sistema muscular, ¿no? Y más en concreto el sistema neuromuscular. Entonces, el pilar angular de todo el deporte es el entrenamiento de fuerza. Bien. Claro, aquí fuerza está también unido a la salud. Si no hay fuerza, no hay salud. Eh, entonces, sin fuerza, nuestra calidad muscular y articular irá disminuyendo con los años, y la única manera de poder revertir este proceso de debilitamiento generado por el deporte y por la edad es entrenar la fuerza. Claro, fijaros lo que digo aquí.
un debilitamiento generado por el deporte y por la edad. Está claro que conforme vamos cumpliendo los años, nuestro sistema muscular es más deficiente, está más limitado, pero también el deporte debilita el sistema muscular, porque el deporte es tremendamente agresivo. Entonces, si no hacemos ¿cuántos conocemos, cuántos amigos tenemos que, bueno, pues que han corrido toda su vida y llega un momento en que a los 50, 55, 60 años les encantaría seguir entrando, pero ya no pueden ni correr, tienen que caminar. Incluso al caminar, pues tienen molestias, tienen dolores, ¿no? Entonces han metido tanta intensidad, tanto entrenamiento, que llega un momento en que ya no solo no pueden correr, sino que además solo el caminar les genera dolor. Entonces, ya no solo es la edad, sino que tenemos que cuidar nuestro sistema muscular porque entrenamos y el entrenamiento no necesariamente nos hace más fuerte. Sin fuerza, nuestro rendimiento en el deporte irá disminuyendo porque cada vez seremos más débiles como consecuencia del deporte y de la edad. Y la mejor manera de trabajar el músculo no es debilitándolo con el deporte o con la carrera, sino fortaleciéndolo de una forma correcta. Pero claro, ¿cuál es esa forma correcta? La fuerza es el pilar angular de nuestra salud y, por supuesto, de cualquier rendimiento en el deporte. Tenemos que pensar que el músculo es el órgano generador de fuerza. El músculo no debería ser considerado independientemente de la fuerza, porque tanto física como la aplicación de fuerza para generar cambios, el sistema muscular es necesario. Entonces ya si pensamos en el más allá, si pensamos a largo plazo, no vamos a pensar en cortoplacista, ¿no? No vamos a pensar en la carrera que tengo, en el maratón que tengo el domingo, en el maratón que tengo dentro de 3 meses, ¿no? Sino vamos a trabajar la fuerza ya no solo para mejorar mi rendimiento, sino también por salud. Y entonces, en definitiva, el sistema eficiente de generar fuerza y el control de movimiento, para eso necesitamos un sistema muscular. Claro, aquí entramos en un tema muy complejo, porque cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, lo primero que pensamos es en ir a un gimnasio, coger pesas, empezar a mover peso y empezar a hacer gestos de sentadilla, de press de banca, de splits, de multisaltos, etcétera, ¿no? Bueno, ya he mencionado en muchas ocasiones que desde mi punto de vista eso no es fuerza, eso es trabajar un gesto. Realmente lo que da fuerza a nuestro sistema neuromuscular es aquel sistema que controla la contracción del músculo. Entonces, ¿por qué el músculo se colapsa? ¿Por qué el músculo se debilita si no entrenamos correctamente el sistema muscular? Si solo corremos. ¿Por qué hay tantas limitaciones en el rendimiento si no entrenamos de forma correcta el sistema muscular? Claro, tenemos que pensar que el músculo no es solo la fase de contracción, sino también una fase de relajación y de ajuste muscular. Bien, entonces ahí es donde entra el sistema nervioso. El sistema nervioso está ya no solo para activar el músculo, sino también para reajustar esa tensión muscular para que cuando el músculo nos tiene que dar la fuerza adecuada nos la dé y no colapse. Bien, claro, aquí de nuevo insisto, es un tema complejo, pero vamos a profundizar un poco, ¿no? El por qué Fabián Roncero en el año 98, cuando iban a recorrer el mundo, cuando metabólicamente va fenomenal, cardiovascularmente va fenomenal, iba como un avión y sin embargo su músculo colapsa. Entonces la limitación de ese momento, la limitación de Fabián Roncero en ese maratón fue su sistema muscular. No fue el que metabólicamente no estuviera preparado para ello. Estoy convencido que a nivel de pulsaciones iba como un avión. De hecho, bueno, pues se le ve, ¿no? Que en cuanto que él es capaz de solucionar ese colapso, pues sigue, ¿no? Evidentemente pierde mucho tiempo. ¿Y qué es lo que hace cuando, si os fijáis en el vídeo, si vais para atrás, si os fijáis en el vídeo, o estoy seguro que lo sabéis, ¿no? Lo habéis vivido en algún momento. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay un colapso muscular? Cuando se nos sube el isquio, lo estiramos. Bien. ¿Por qué lo estiramos? Bien, tenemos dentro del músculo hay dos tipos de fibras. Están las fibras musculares extrafusales y las intrafusales. Las extrafusales son las que contraen el músculo. Son las que generan la contracción muscular. Sin embargo, las intrafusales
no son las encargadas directamente de contraer el músculo, sino que son las que envían señales al sistema nervioso para que haga un reajuste, para que este ajuste que ocurre en las fibras intrafusales haga un reajuste a nivel de contracción muscular. Si estas fibras intrafusales al contraerse el músculo, esto también se acorta, si no se vuelve a estirar, como ocurre aquí, el músculo se queda colapsado, se colapsa. Entonces es necesario que aquí haya un estiramiento de las fibras intrafusales, que no son las que contraen el músculo, sino que son las que ajustan el sistema, son las que permiten un ajuste del sistema. Si aquí no hay un estiramiento, este músculo se queda contraído y no es capaz de volver a generar fuerza y además se colapsa. Entonces, claro, cuando Fabián cuando se colapsan sus isquios, cuando baja, intenta estirar los isquios, lo que está haciendo con ese estiramiento es no estirar directamente el músculo, sino estirar estas otras fibras que son las que permiten el ajuste del sistema. Entonces, este sistema es el uso muscular. En definitiva, es un sistema de ajuste a nivel muscular para que nuestro músculo, cuando necesitamos fuerza, sea capaz de contraer y generar la fuerza. Bien. Claro, entonces las fibras extrafusales son las que realmente generan la fuerza, pero hay otras que son las intrafusales, que no son las que directamente generan la fuerza, sino que son las que permiten ese ajuste de tensión muscular para que el músculo pueda generar fuerza, pueda generar tensión, pero no a través de las fibras intrafusales. Bueno, dicho esto, entonces cuando el músculo colapsa no por una deficiencia de las extrafusales, no porque hay una deficiencia a nivel del músculo que contrae, sino porque la deficiencia, la limitación está en estas otras que no son las que directamente generan la fuerza, pero sí son las que ajustan el sistema y permiten que estas otras generen fuerza. Si no hay un ajuste aquí, estas no van a generar fuerza y además se colapsan. Entonces, ¿cuál es la manera de trabajar esto? Trabajar el uso muscular, trabajar las fibras, no solo extrafusales, sino las intrafusales. Bien, claro, ¿cómo lo hacemos? Fijaros lo que estoy diciendo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es evaluar, ¿no? Evaluar a cada persona y ver a qué nivel tenemos que trabajar. Pero en definitiva, aquí el mensaje que os quiero dar es que hay una gran diferencia de lo que es el entrenamiento tradicional de fuerza a lo que es el entrenamiento neuromuscular. El entrenamiento tradicional de fuerza lo que hace es trabajar directamente sobre esas fibras extrafusales, directamente sobre el músculo que contrae. Mientras que el entrenamiento neuromuscular lo que hace es trabajar no sobre el músculo, sino sobre aquello que controla el músculo, que ajusta la tensión muscular y permite que el músculo genere fuerza. Bien, entonces es darle la vuelta a la tortilla. En definitiva, se trata de resetear el sistema propioceptivo. Claro, ese uso muscular se llama propiocepción. Nada que ver con lo que habitualmente se conoce como propiocepción, como ponernos encima un bosu. Eso es kinestesia, no es propiocepción. Propiocepción es aquel sistema que ajusta nuestro sistema muscular a través de las fibras intrafusales y del sistema nervioso para que las extrafusales puedan generar fuerza. Entonces la limitación no está en las extrafusales, no está en las fibras que generan fuerza a través de la contracción muscular, sino que están en aquellas otras que permiten una tensión muscular adecuada gracias a un ajuste continuo del sistema. Entonces, el gran error consiste en trabajar las extrafusales. Si mis isquios se han colapsado, lo que hago es que voy a la máquina de isquios y hago contracciones de isquio, hago movimientos de flexión de rodilla en la máquina de isquios. Bueno, eso no va a ajustar el sistema. Eso lo que va a hacer es trabajar de nuevo sobre las fibras extrafusales, en donde ahí no está el problema. El origen del problema está en ese ajuste del sistema muscular y para eso hay que trabajar las intrafusales, hay que trabajar el uso muscular. ¿Y cómo se hace esto? Claro, ¿cómo se hace? Bueno, si veis mis vídeos de entrenamiento de fuerza, yo voy a poner un par de links
en donde hay bueno, pues explico un poco esto de forma más extensa, más detallada, pero también muy compleja. Es un tema muy complejo. Pero en definitiva, el trabajo que nos permite ajustar nuestro sistema neuromuscular propioceptivo para que las fibras extrafusales puedan generar fuerza a través de la contracción muscular, la forma más, entre comillas, sencilla es con un isométrico a baja intensidad. Es decir, yo tengo que detectar dónde está mi problema, tengo que evaluar dónde está mi problema y a partir de ahí trabajar la musculatura en isométrico. Porque esos isométricos, y si son a baja intensidad, no, ¿por qué a baja intensidad? Porque si lo trabajo a alta intensidad, mi músculo va a colapsar. Entonces tengo que bajar la intensidad para que gracias a ese isométrico nuestro sistema se vaya ajustando. Y con ese ajuste lo que hacemos es dar un equilibrio al sistema muscular. Bien. Entiendo que sea complicado, que sea complejo, pero aquí el mensaje está en que para mejorar la eficiencia de nuestro sistema muscular en cualquier deporte no consiste en trabajar la fuerza de la forma tradicional. Porque si trabajamos una sentadilla, probablemente seremos más fuertes en la sentadilla, pero no vamos a ser más fuertes en nuestro deporte, en la carrera. No vamos a evitar que nuestros isquios se colapsen. Entonces, lejos de trabajar el sistema tradicional, tenemos que ir al sistema neuromuscular. Y para trabajar el sistema neuromuscular tenemos que trabajar trabajo isométrico, bajo intensidad. Tengo un montón de vídeos en mi canal. Yo os invito a que vayáis a verlos con diferentes biomecánicas de movimiento y diferentes trabajo isométrico. Claro, ahí el tema está en saber qué es lo que tengo que trabajar, cómo lo tengo que distribuir en mi plan de entrenamiento y tener paciencia para que todo esto vaya mejorando. Y sobre todo, incorporar el trabajo isométrico en nuestro entrenamiento. No veo ningún entrenamiento, se me escapa, ¿no? el pensar en un plan de entrenamiento de carrera sin un plan de carrera o de cualquier deporte. Digo de carrera porque normalmente la carrera es un deporte muy agresivo, que genera mucha lesión. Y bueno, pues el entrenamiento propioceptivo, el entrenamiento neuromuscular, el entrenamiento de isométrico a baja intensidad es fundamental para conseguir la máxima eficiencia en nuestro entrenamiento de carrera. Bueno, espero que os haya gustado. Es un tema complejo, es un tema en el que hay que pensar mucho, es un tema en el que hay que tener mucha paciencia, pero es necesario, sí o sí, porque si no al final nuestro rendimiento estará limitado. Bueno, gracias, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, espero que, bueno, pues que deis al like, que os suscribáis al canal. Como siempre, es la mejor manera que tenéis de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros, y que deis a la campanita para que cuando suba un vídeo os avise. Gracias y ánimo con ello, complejo, pero mucho ánimo.